que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en la epístola de San Pablo a los Filipenses. Filipenses 2, capítulo 1 en adelante. Versículo 1, perdón, en adelante. Repito, Filipenses 2, versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen todo, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. El título de este pasaje dice: Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que nos has traído en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos leerla libremente. Señor, pedimos que en el nombre de Jesús el poder de tu Espíritu Santo esté abriendo nuestra mente, esté abriendo nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de mis hermanos. Señor, que las mentes y nuestras mentes estén predispuestas a aprender y a escuchar tu palabra. Señor, que seas tú el que hables, que seas tú el que toque el corazón de mis hermanos y que esta palabra sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana el Señor puso en mi corazón compartir este pasaje de esta epístola que le escribió Pablo a los Filipenses. Y como iglesia acá en Fortín de Fe, dentro de unas semanas vamos a comenzar con la tarea, con el trabajo que se realiza todos los años. Comenzamos con todas las actividades. Y quería compartir con ustedes este título, como dice, Humillación y exaltación de Cristo. Y recalcar lo que el apóstol le hablaba a los filipenses, esta carta que le escribió el apóstol a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos. Fíjense que empieza diciendo de que toda consolación, consuelo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Parece reiterativo, pero es fundamental que siempre tengamos presente lo que nos enseña la palabra de Dios. Que todo lo que aprendamos o todo lo que leemos en esta mañana es sencillo de comprender intelectualmente, pero lo tenemos que llevar a la práctica. Como pueblo de Dios, como parte de una porción del pueblo de Dios acá en Fortín, esto tenemos que llevarlo a la práctica, porque por ahí podemos entender de que tenemos que estar en un mismo espíritu. El apóstol acá está diciendo, sentid lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Hermanos, esto es los requisitos que como iglesia en este lugar tenemos que cumplir para empezar a trabajar. Nuevamente repito, porque es fácil de comprender intelectualmente, pero tenemos que llevarlo a la práctica y sobre todas las cosas tenemos que sentir lo mismo. El apóstol estaba dando consejo a la iglesia y hoy el Señor nos está aconsejando a nosotros. Unánimes, dice. Sintiendo una misma cosa. ¿Qué puede ser que sintamos una misma cosa? ¿Qué les parece que puede ser cuando dice sintamos una misma cosa? Podemos enumerar, predicar su palabra, trabajar en su obra, los dones que el Señor nos dio, ponerlo en práctica en su iglesia, en el lugar donde nos estamos congregando, sintiendo el mismo amor, sintiendo que nos amamos, trabajando juntos, haciendo las cosas unidos. De esa forma vamos a completar, como dice el apóstol, completando mi gozo. De esa forma el Señor nos va a bendecir y nos va a regalar de su Espíritu Santo para que en este lugar donde se predica su palabra estemos unánimes. Para que el Señor traiga esa unidad en el Espíritu. Para que sintamos lo mismo. Que ninguno esté en otra sintonía. Todos los que estamos aquí presentes, todos los que estamos por trabajar y vamos a trabajar en su casa, tenemos que saber de que tenemos que sentir lo mismo, tener el mismo amor entre nosotros. Y de esa manera el trabajo va a ser bendecido por el Señor. Porque fíjense que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, todo lo que podamos hacer y trabajar para el Señor, es para el Señor. Es para el Señor. Si el Señor te dio dones, tenés que utilizarlo para el Señor. No para sobresalir en la iglesia, o para sobresalir ante los demás, o para mostrar, entre comillas, que sobresalís. Hermanos, toda la mirada tenemos que tener en Cristo Jesús. Y si el Señor nos dio dones para poner en práctica, tenemos que ponerlos para su obra. Nada debemos hacer para gloriarnos. Nada debemos de hacer para que vengan y nos digan, che, qué bien que haces esto. Por otro lado, es lindo también que te animen. Es lindo que te den palabras de aliento. No quiere decir que esté mal que te alienten o que te feliciten. Pero no debemos desviarnos del objetivo, que todo es para la gloria de Dios y para Dios. No es para gloriarnos nosotros. Nada hagáis por contienda, dice la palabra del Señor. No tenemos que hacer nada por contienda. O para demostrarle a otro. O porque si estoy enojado voy a demostrar una cosa. No, la palabra de Dios dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Y fíjense acá, como siempre decimos, y como siempre dice David, la vara que pone siempre el Señor y que nos pone la palabra. Fíjense cómo termina el versículo. Estimando, ¿qué dice? Cada uno a los demás como superiores ¿a quién? Hermanos, de esa manera tenemos que ver al hermano. De esa manera tenemos que ver al hermano, sabiendo y mirándolo con una mirada como si fuese superior a él mismo. Fíjense hasta qué punto, hermanos, tenemos que tener esa comunión. Es importante la comunión y estar unánimes, porque debemos ver esto y sentir eso. Por eso habla el apóstol y le habla a la iglesia y aconseja a la iglesia que nada hagáis por vanagloria. Porque cuando hacemos por vanagloria, cuando se actúa humanamente, cuando se actúa carnalmente, siempre mirás al otro por abajo, porque crees que tu trabajo es más importante que el que está haciendo el otro. Y hermanos, es una equivocación, porque todo trabajo en el Señor es importante. Todo, no hay categoría. Todo es importante en el trabajo para el Señor. Todo lo que hagamos para el Señor es importante. Nadie es más ni menos que nadie por hacer X tarea o X tarea. Y el apóstol le estaba aconsejando a la iglesia esto. Nada por vanagloria, nada por contienda. Sintiendo una misma cosa, completad el gozo. Recuerden que la Biblia siempre nos está enseñando que tenemos que sentir amor los unos por los otros. ¿Cuánto más para trabajar en su casa? ¿Cuánto más tenemos que estar preparados para trabajar en su obra sintiendo esto? Acá no hay discusión, acá no hay nada que se interponga. Si actuamos de esa manera es actuar carnalmente.
Y si actuamos carnalmente, el Señor no nos va a bendecir. El Señor nos va a derramar de su bendición si actuamos de esa manera. Son consejos que el apóstol está dando a la iglesia en Filipos, pero también es para nosotros cómo debemos estar para trabajar en su obra. Cómo debemos tener la conciencia del saber de que tenemos que estimar a los demás como superiores a él mismo. ¿Con qué mirada vemos al hermano? ¿Con qué mirada tenemos que ver al hermano que está trabajando, que se está esforzando y que está poniendo sus dones al servicio del Señor? Hermanos, todo lo que hagamos, repito y no me voy a cansar de repetir, es para el Señor. Nada es para nosotros. Todo es para Él, porque Él es digno de recibir todo lo mejor de nosotros. Porque Él es digno de recibir la alabanza, la adoración, pero también es digno de recibir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación. Solo Él es digno. Nosotros, como parte del pueblo de Dios acá en Fortín, tenemos que saber que tenemos que trabajar. No mirar al hombre, mirar a Dios, mirar a Cristo. Pero ahora vamos a la otra parte, que es la que muchas veces es la que más cuesta. Sigue diciendo el apóstol, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que saber de que lo que escribió el apóstol acá y lo que nos está diciendo la Biblia era lo que también sentía el Señor Jesucristo. Y si nosotros pensamos y venimos a adorar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, venimos a alabarlo y venimos a bendecir su nombre, tenemos que saber que ese era el sentir que tenía el Señor. De que su iglesia trabaje de esa manera, de que su pueblo se maneje de esa manera, que tenga ese sentir, que tenga ese mismo sentimiento, ese mismo objetivo. Nosotros acá, hermanos, cada uno en su área, en lo que les toque trabajar, en donde estemos, tenemos que tener un objetivo, que es llevar el mensaje de salvación. Todos debemos llevar el mensaje de salvación. Y en la casa de Dios, cada uno cumple un rol que el Señor nos puso. Y debemos hacerlo, como siempre decía Diony, con excelencia. De la mejor manera posible, preparándonos, predisponiendo nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero no solo por nosotros mismos, porque la Biblia nos está diciendo que también por los demás. No ver solo lo que hacemos nosotros, sino también por los demás. Hermanos, es importante que estemos unidos en ese sentido para poder ayudar, para saber qué necesita el hermano, para que el hermano también se sienta libre y pueda expresar lo que siente, lo que piensa o lo que necesita, y estamos para ayudar. El que dirige no está solo para dirigir y en su mundo, no. Hermanos, tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar de esa manera. Como siempre digo, vamos a tener piedras en el tropiezo, vamos a tener errores, porque también el diablo, cuando vea que el pueblo de Dios está trabajando y está buscando esa unidad, va a traer piedras en el tropiezo. Siempre. Hermanos, siempre recuerdo una palabra que dijo cuando yo era más chico, que lo escuché al pastor Manuel. Cuando el diablo está actuando y está poniéndonos cosas y nos está poniendo trabas, es porque estamos haciendo algo. Hermanos, el cristiano se tiene que preocupar cuando no pasa nada. Si en tu vida no pasa nada, significa que también el diablo no te ataca porque estás alejado, estás tranquilo. Hermanos, tenemos que saber, y la Biblia nos enseña que siempre estamos batallando contra huestes celestiales. Y tenemos que estar en una constante guerra y lucha espiritual con el enemigo. Porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos más a los hijos de Dios? Entonces, como pueblo, tenemos que estar siempre en lucha. No significa que estemos mal. Todo lo contrario. Cuando no pasa nada, ahí debemos mirarnos un poco y saber por qué no pasa nada. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué tiempo le estás dedicando a tu ministerio? ¿Le dedicás tiempo a tu ministerio? ¿Orás para que el Señor te dé más? Esas son claves fundamentales para que el pueblo crezca, para que cada uno crezca, para que el Señor derrame de su espíritu, para que el Señor se goce en los cielos de su pueblo, que está tratando de estar unánimes. No es fácil,
Porque muchas veces nos pensamos todo de la misma manera. No todos los que estamos acá pienso que pensamos lo mismo, pero sí debemos estar unidos, sí debemos amarnos, sí debemos trabajar juntos, sí debemos ayudar al hermano, sí debemos saber de que todos somos importantes en el pueblo de Dios. Entonces, Fortín, que vamos a empezar a trabajar otro nuevo año con la escuela dominical, que vamos a empezar a trabajar con las clases de bautismo, que vamos a empezar a trabajar con los chicos. Todo es importante. Todos necesitamos ayuda. Todos debemos respaldarnos en oración, pero muchas veces también en actos, en apoyo, en presencia, en lo que el hermano necesite. Consejos del apóstol a la iglesia que nos sirven para el día de hoy. Fíjense que sigue diciendo, repito el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, el Señor Jesucristo era el Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y no se aferró a su condición. Más adelante dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta humillarnos a veces a nosotros, no? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta dejar el ego? ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Cuánto nos cuesta cambiar? Y hermanos, el Señor Jesucristo, siendo el Verbo, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para no despojarnos? ¿Qué somos nosotros para no humillarnos ante su presencia? Hermanos, el Señor Jesús se humilló. Nuestro Señor, al cual venimos a adorar, el que nos dio la salvación, el que dio el acto de amor más grande que hubo, que hay y que va a haber en la humanidad. No hay acto de amor más grande que el que hizo el Señor Jesucristo, el entregar su vida para darnos salvación. No hay un acto de amor más grande que ese, ni lo va a haber. Y ese Dios, ese Señor al cual adoramos, se humilló y fue obediente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros humillarnos, hermanos? Y no tomamos como ejemplo, como dice el título, la humillación y exaltación de Cristo. Hermanos, debemos humillarnos ante su presencia. Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer nuestros errores. Muchas veces tenemos que dejar de lado y humillarnos y despojarnos de eso. Y vamos a ser libres. Porque si nos aferramos a nuestra carnalidad, a nuestros pensamientos, a nuestro ego, las cosas no van a funcionar. Y todos, como siempre dijimos y aprendimos, somos un cuerpo y debemos funcionar de la misma manera. Unánimes, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol. Y dice la Biblia. No lo digo yo, En sus Biblias cada uno leyó. Sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos sentir en la casa de Dios más que servirlo? Más que predicar su palabra. Cuando hay más de todo eso que no es lo que el Señor quiere, es carnalidad. Y la carnalidad tenemos que dejar de lado. Somos carne, somos pecadores. Siempre digo lo mismo. Pero tenemos que ir perfeccionando, tenemos que madurar en la fe. Porque este mensaje lo podemos interpretar y lo podemos entender intelectualmente. Porque no es difícil de entender lo que está diciendo el apóstol. Es fácil de comprender intelectualmente, pero hay que llevarlo a la práctica. Hay que sentir ese amor, no es solo leerlo. Cuando dice estemos unánimes, tenés que sentir que estás unánime, no solo leerlo. Cuando te dice que tenés que ver a tu hermano como si fuese superior al mismo, tenés que mirarlo así. Fíjense, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Siempre nos enseñaron, y el pastor Vidal en esto siempre nos dijo, que la muerte de cruz era la muerte más deshonrosa que había en ese tiempo. Era lo más bajo. La muerte de cruz, crucificaban a lo peor de la sociedad, a la escoria de la sociedad. Y nuestro Señor Jesucristo
el Hijo de Dios, el que nos dio la salvación, sufrió muerte de cruz, siendo obediente a los planes del Padre. Hermanos, pensemos, recapacitemos un momento en nuestra mente y veamos lo que dice la Biblia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió la peor muerte el Señor Jesucristo. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, se humilló siendo Dios. Pensemos ese acto de amor que el Señor hizo. ¿No se merece lo mejor de nosotros el Señor? ¿No se merece lo mejor de lo que podemos dar? ¿No se merece que dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra mente a servirlo a Él? Por ese acto de amor tan grande que hizo por darnos vida eterna. No va a haber ningún acto de amor más grande que este, hermanos. No existe ni va a existir. Nos dio la vida eterna, nos dio la posibilidad y nos sacó de la condenación eterna. Se humilló, se despojó para salvarnos. Tengamos presente siempre esto, hermanos, lo que el Señor sufrió. Y eso, ¿cómo lo debemos retribuir? Sirviéndole. La Biblia dice que a todos nos dio dones. Todos los que estamos acá. Todos debemos servir a Dios. Todo. Primero en predicar su palabra. Luego en trabajar en su obra, porque también es fundamental trabajar en la obra del Señor. Porque es necesario trabajar. Hacer para Dios un poco nada más de lo que Él se merece. Y del regalo tan grande que nos dio, que siendo Dios se humilló y sufrió la peor muerte y fue condenado como lo peor, siendo un hombre perfecto y sin manchas, sin pecado, siendo el Hijo de Dios, para darnos vida eterna. Por lo cual, fíjense que sigue después, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, no hay un nombre, no hay nada sobre Él. No hay nada. Todo está debajo de sus pies. Está todo bajo Él. Sobre Él no hay nada. Fíjense Dios cómo lo exaltó. Por ser obediente también. ¿Hasta qué punto podemos nosotros recibir la bendición del Señor siendo obedientes a su palabra como pueblo? Pero no busquemos la bendición, por decirlo de una manera, la bendición de progreso o económica. No, la bendición espiritual. En este lugar tiene que reinar la bendición espiritual. Esto es espíritu. Tenemos que vivir en el espíritu. Cada persona que entra en este lugar tiene que sentir la presencia del Señor. Ninguno de los que entramos a este lugar nos tenemos que ir como vinimos. No debemos irnos como vinimos. Tenemos que llevarnos algo del Señor. Una enseñanza, que el Señor nos habló, que el Señor nos trajo bendición, que el Señor nos reconfortó, que si estamos en aflicción nos dio alivio, que si estamos tristes nos alegró, aunque después vayamos y la tristeza va a estar o la aflicción va a seguir. Pero acá debemos irnos llenos de la presencia del Señor. Porque dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, no son solo palabras. Yo lo que quiero que entendamos que no son solo palabras escritas en la Biblia. Son realidades. Es una promesa del Señor que nos dejó, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y si Dios está en medio nuestro, ¿cómo no vamos a recibir de Él? Si no recibimos del Señor, es porque nuestra mente está a nuestro lado. Si no recibimos nada del Señor, es porque nuestra mente está en el problema, en la dificultad. Hermanos, en el momento que estemos acá, debemos despojar nuestra mente, poner nuestra mente en blanco y estar dispuestos a recibir de Él. Porque Él está en medio nuestro. No significa que el que predica tiene que ser un gran predicador o los que alaban tienen que ser un... No, hermanos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio nuestro, dijo el Señor.
Amén. Entonces, ¿en nombre de quién estamos reunidos? En el nombre del Señor. O sea que su presencia está en este lugar. Y debemos recibir de su presencia. Porque es una promesa que dice la Biblia. Yo tomo esa promesa. La tomo y la creo. De que el Señor está en medio nuestro. Y que el Señor está viendo cada corazón, cada mente. Él sabe lo que sentís, lo que te pasa. Él sabe lo que estás necesitando. Entonces el Señor está en medio nuestro y Él sabe lo que querés. Pero depende de tu predisposición a recibirlo. No hay una condición de que tiene que haber un show para recibir del Señor. No, hermanos. Predisponete a recibir de Él. Él está acá. Él te quiere hablar. Él te está hablando. El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, el cual adoramos. No hay nombre sobre Él, no hay nada que esté sobre Él, está todo debajo de Él. Ese es el poder que tiene el Señor Jesucristo, en ese acto de amor, en esa muerte que sufrió, en esa humillación que se hizo como hombre, siendo Dios. Hermanos, nos dio esta posibilidad de saber de que toda rodilla se doblará. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No hay poder que pueda con la presencia del Señor. Tenés que recibir del Señor en esta mañana. No te podés ir de este lugar sin recibir algo del Señor. No te podés ir de este lugar sin recibir lo que estás necesitando. Consuelo, alivio, palabra. Lo que esté necesitando el Señor te lo quiere dar. Predisponé tu corazón, tu mente. Dedícate en este momento a hablar con Él, a decirle lo que te pasa, lo que sentís, lo que querés, lo que estás atravesando, el problema, la dificultad o la tristeza. El Señor está en este lugar y nos está hablando. Dice que toda rodilla se doblará. ¿Y cómo nos vamos a doblar nuestras rodillas ante su presencia, hermanos? Si su presencia está en este lugar, ¿qué poder puede haber en contra de eso? ¿Qué puede impedir que la bendición de Dios descienda sobre tu vida? Nada. Nosotros a veces ponemos la barrera. Somos nosotros a veces los que estamos más preocupados en otra cosa que en estar alabando al Señor.